Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a los que se van en esta hora, se van conectando a esta red. Vamos a entrar en la lectura de Elías de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Dice el tema de hoy, el lugar del alto horno. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, o sea, vino a Elías la palabra de Dios. Elías escuchaba la palabra de Dios porque Elías vivía en la presencia de Dios. Una de las características de Elías es que Elías, sus credenciales para presentarse a predicar la palabra es: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esas eran las credenciales de este profeta para predicar el evangelio a grandes personalidades de Israel en ese tiempo, en el tiempo de una apostasía bastante marcada. Elías era el profeta escogido de Dios y allí fue Elías a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios era algo muy valioso para Elías, era lo que le imprimía la fuerza para enseñar la palabra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo en el verso 8: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dice la escritura: Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Esta es la historia de una mujer viuda. Una mujer viuda, pero una mujer gentil que vivía en Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón. Sidón era una ciudad cuyo culto era el foco a Baal. Era un foco de culto a Baal, un dios pagano, un dios cananeo, un dios que la tierra adoraba, que los hombres de la tierra adoraban con prácticas religiosas muy malvadas. Este Baal era el dios a quien le agradaba que le ofrecieran sus hijos en sacrificio y a quien le agradaba que hicieran cultos de una manera sexual, impura. Este Baal era un dios muy adorado y entró en la escena de Israel por la apostasía, por la rebelión de sus reyes, por la rebelión de sus hijos, pero también porque ellos hicieron pacto con otras naciones. Esto llevó a la nación de Israel a tener un culto a Baal, y esta era la consecuencia por la cual el cielo se cerró en esta tierra durante 3 años. ¿Qué es lo que pasa en la tierra cuando no llueve 3 años? Pues allí no llovió durante 3 años, y esto efectivamente trajo ruina para la tierra. Había mucha ruina, había una economía bastante sufrida, pero había mucha hambre, y hambre ha existido en toda la tierra. Aquí vemos en escena al profeta de Dios. En estos tiempos, hermanos, los profetas eran usados por Dios. En este tiempo, la palabra de Dios, porque tenemos la palabra profética más segura. Es decir, que ya que alguien se levante diciendo que es profeta, entonces debemos empezar a mirar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Antiguamente Dios le hablaba a los profetas para que los profetas le hablaran al pueblo. En este tiempo, Dios habla a través de su palabra, a través de la predicación y la enseñanza de la palabra. Es decir, que ya ese aspecto de profeta ya no está activo en este siglo. ¿Por qué? Porque para eso están los predicadores, los que enseñan la palabra, pero está mayormente la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios la que nos enseña y la palabra profética más segura. Por eso usted puede ir a la palabra de Dios, porque en el momento en que el canon bíblico fue completado con Apocalipsis, hasta ahí se cerró la voluntad, hasta ahí está la voluntad de Dios escrita para todas las cosas que vayamos a hacer. Así que mi hermano, en esa tarde podemos ver que allí Elías el profeta, después de pasar por un periodo de estar en el secreto de Dios, en un arroyo de Querit, en una cueva cerca de un arroyo que se llama el arroyo de Querit, allí Elías estaba en la presencia de Dios para enfrentarse ahora a tener que pasar por esta ciudad donde era un culto a Baal. Una ciudad pagana, una ciudad que no amaba a Dios, que no obedecía a Dios, pero que sí idolatraba a dioses paganos, dioses falsos. Hermanos, eso trajo la ruina para el pueblo, pero allí había algo especial. Es la gracia de Dios la que se va a manifestar. Podemos saber, mis hermanos, que Dios está obrando. La palabra de Dios dice en el verso 8 de Primera de Reyes, capítulo 17, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón es una ciudad costera, queda al norte de Israel, queda cerca de Galilea, pero era una ciudad costera, por eso le llamamos el lugar del alto horno. Me imagino cómo será el calor que haría en esta ciudad. Una ciudad bastante calurosa, pero una ciudad bastante pobre, una ciudad bastante difícil. Allí en Sarepta de Sidón, y dice la palabra, y mora allí. Allí donde nadie quiere ir. Allí donde muchos pensaríamos, no vale la pena ir allí. Esa gente no tiene ningún valor. Esa gente no vale nada. Pero es allí donde Dios quiere ir. Es allí donde Dios tal vez quiere enviarme a mí o a usted a que vaya y vaya en el nombre de Cristo y ayude en el nombre de Cristo. La Biblia dice que Dios mandó a Elías. Dice, mora allí. He aquí yo he dado orden. Me encanta esa palabra. Yo he dado orden. El Dios del universo, el creador del universo, dio orden por su poder, por su autoridad, por su señorío. Le dio orden a una mujer viuda para que le diera de comer al profeta. Debería ser al contrario. Debería ser que el profeta llegara con una bolsa de mercado, llegara con leche, con panes, con chocolate, a una mujer viuda, a una mujer necesitada, una mujer que la Biblia ordenaba que a las viudas y que a los huérfanos se sustentaran. Pues hermanos, Dios hace cosas que a nosotros nos parecen increíbles. Los pensamientos de Dios son muy diferentes a nuestros pensamientos. En el capítulo de Lucas, el Señor Jesucristo enseña este pasaje y recuerda que fue verdad lo que sucedió a Elías. En Lucas capítulo 4, verso 25. Mi hermano, estamos estudiando el lugar del alto horno, el lugar de lo más caliente, el lugar donde nos quemamos, el lugar donde nos afligimos, donde nuestra alma está sedienta, pero es el lugar donde Dios va a hacer milagros. Amén. En San Lucas 4, 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Imagínense que no fue poquita. Hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, o sea, a ninguna de esas viudas de tantas, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Elías fue enviado a ella, especialmente. Tal vez las otras viudas no abrieron el corazón al Señor. Pero esta viuda, Dios le dio la orden. ¿Cómo? No sé. Pero lo que sí sé es que Dios tiene el poder de darle orden no solamente a una viuda, sino al viento, a las olas del mar, a los gallos, a los peces, a los monstruos marinos, a todo lo que se mueve. Él puede darle la orden al sol que se detenga, a la tierra que se detenga, a la luna que se detenga. Él tiene el poder para hacerlo. Verso 9 del capítulo de Reyes 17.
levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ese era el pensamiento de esta mujer. No tenía ninguna salida. No había ninguna salida para esta mujer. No había ningún mercado del alcalde. No había nada. Esta mujer estaba a punto de morir. Tal vez la muerte era lo que ella quería. Nos comemos este último bocado y nos morimos. Pero hermano, amigo, tú que estás en este siglo, que estamos viviendo un tiempo difícil también, yo creo que Dios está obrando en tu vida. Yo creo que Dios está obrando en nuestras vidas. Y Dios piensa en tu necesidad. Porque la Biblia dice en el Salmo 40, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, aleluya. Gloria a Dios, porque Él, el Dios del universo, el que creó los cielos y la tierra, piensa en usted. Y Él no ha dejado de pensar en usted porque Él está obrando en su vida. Y toda la vida en la Biblia yo veo que ha habido hambre en la tierra, pero Dios ha sido misericordioso. Dios piensa en tu necesidad. Dios quiere llegar a tu necesidad. Él no tiene límite para hacer. Tal vez tú te has puesto un límite, pero para Dios no hay límite. Él rompe con tus pensamientos sin límite, porque el Dios es un Dios que nada lo detiene. No lo detiene la escasez de esta tierra. Él lo puede todo. Y allí en medio de una ciudad pagana, allí en medio de una ciudad idolátrica, una ciudad que rebelde ante el llamado de Dios, allí Dios quiere mostrar su gracia. Tal vez para esta mujer era la última comida. Muchas personas han sufrido de hambre en la historia. Tal vez esta mujer pensaba, esta es la última comida. Pero yo te digo, Dios transforma esta imagen desoladora, esta imagen triste, cuando nosotros empezamos a obedecer su llamado. Dios va a transformar todo cuando empezamos a oír su voz, pero también cuando empezamos a creerle y empezamos a obedecer su palabra. Amén, aleluya. Este tema que le he titulado El lugar del alto horno, ¿sabe por qué le puse ese título? Porque ese es el significado de Sarepta. Un lugar donde tal vez el alma sedienta, el desierto, tal vez la costa, el calor y la angustia no nos daban sino para vivir sedientos, como el ciervo que brama por las aguas. Esa es la vida de esta mujer, una mujer viuda, una mujer necesitada. ¿Cuántas personas en este siglo están en una situación igual? Encerrados en sus apartamentos, encerrados en sus lugares, y tal vez están mirando el aceite, el azúcar, la panela, y tal vez dicen, esto es lo último que nos queda. Pero yo te quiero traer a ti esta palabra en el nombre de Cristo. Que esta palabra nos fortalezca, que esta palabra nos anime a creer que Dios va a llegar a tu necesidad y que Dios piensa en tu vida y en la vida de muchos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Este mundo nada nos puede dar. Este mundo lo que trae es muerte, el pecado trae muerte, pero Dios trae vida en Cristo, aleluya, amén. Vamos a mirar entonces lo que el profeta quiere traer. El profeta llega a una casa de una mujer viuda con un hijo y preciso llega y quiere que le den agua y quiere que le den pan. Hermano, aquí hay cosas maravillosas. Ella le dice al profeta, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite. Pero yo te digo, mi hermano, que un puñado en las manos de Dios crece, aleluya. Yo te digo, mi hermano, que 5 panes y 2 peces en las manos de Dios crece y se multiplica, aleluya, amén. Eso es lo que hace Dios. Presentémosles el puñado, presentémosle lo que tengamos. No importa, mi hermano, pero Dios quiere ver la actitud de su corazón. Dios quiere probar la actitud de tu corazón.
Y aquí Dios estaba enseñándole algo grande a esta mujer. No tengo. Tal vez nosotros hacemos lo mismo, no tengo. Tal vez nosotros nos escudamos en lo de nosotros. No tengo. Pero el Señor dice, un puñado en las manos de Dios crece. Llevémosle al Señor lo que tengamos. Elías le dijo, y aquí empezamos con el tema. Primero, las palabras de gracia de Dios. La gracia de Dios se quiere manifestar en una ciudad pagana, en una mujer gentil, en una mujer que tal vez sabe que vive Jehová, sí, pero no era su Dios. Eso le dijo a ella a él. Y ella respondió en el verso 12, vive Jehová, ella sabe que vive tu Dios, le dice al profeta. Ella hubiera dicho, vive Jehová mi Dios, me mandaste este profeta. Pero no, ella tal vez era una mujer religiosa. Y así como creía en Dios, creía en un ídolo, creía en otro ídolo. Y ella lo que le falta es aceptar el señorío de Jehová, aceptar el señorío del Señor Jesucristo en su corazón para que ella pueda vivir por gracia. Amén, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que necesita la humanidad. La humanidad solamente conoce a Dios, pero no conocen el nombre de Dios, Jehová, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el camino, la verdad y la vida. El mundo necesita conocer a Jesucristo. Jesucristo el justo, el santo, el verdadero. Él es el alfa y la omega. Él es el verbo hecho carne. Él es el principio y el fin. Él es la raíz de David. Él es el yo soy de la Biblia. Aleluya. Aquí dice la palabra, ella dice, no tengo. Bueno, este me pide agua y me pide pan. ¿Cómo es la cosa? Sí, así es la cosa, mi hermano. Dios le está pidiendo a esta mujer. Él ya le había dado orden, dele de comer a mi siervo. No, pero es que apenas tengo para mí y para mi hijo. No importa, dele de comer a mi siervo. Tráele a él primero. Hermano, cuando llevamos lo primero a él, las cosas van a cambiar. Dele a él primero. Dele primero su corazón. Dele primero su vida. Dele toda su vida, entréguele su alma primero. Y verá cómo va a cambiar su vida para la gloria de Dios. ¿Qué le dice el profeta? Elías le dijo, no tengas temor. Qué palabras tan hermosas. No tengas temor. Elías vio el temor de ella. Dios le reveló a Elías que ella tenía temor. Tenía temor de gastarse lo último que le quedaba. El último poquito de aceite, el último poquito de harina. Así nos pasa muchas veces. Vamos a la cocina, abrimos la nevera y nos queda el pedacito de cebolla ahí. No es ni la cebolla, es lo que cuelga de la cebolla. Y empezamos a cranear y a pensar, se acabó, mañana, ¿qué hacemos? Pero gloria a Dios que el Señor tiene abundancia para ti y para nosotros. Él es el que provee, mi hermano. Y en este siglo, en este tiempo, es donde Dios quiere que tú y yo aprendamos a depender totalmente de Dios. Amén, aleluya. En este siglo, en el que estamos encerrados, Él quiere, vas a aprender a depender de mí, porque yo soy el dador de toda buena dádiva. Bueno, Elías le dijo en el verso 13 de Primera de Reyes 17, no tengas temor. Eso le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro vio ese milagro de las 2 barcas llenas y Pedro cayó de rodillas y le dijo a Jesús, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero Jesús le dijo, no temas. Aleluya. Qué consuelo, mi hermano. Qué consuelo para el alma que el Señor nos diga, no temas, porque yo vengo a ayudarle, no vengo a matarlo, no vengo a condenarlo. Yo he venido para buscar y salvar las almas perdidas. Amén, hermanos. Qué bendición. Aún tenemos tiempo de arrepentirnos, aún tenemos tiempo de aceptar esa salvación que el Señor nos quiere dar. Miremos la palabra de Dios nuevamente. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Las palabras de gracia, hermano, la gracia de Dios. La gracia de Dios que llega allí, palabras de gracia. Es solo la gracia y es la gracia salvífica, mi hermano. No tengas temor, no temas, le dijo a Pedro. Y la Biblia nos enseña en Efesios 2:8, pero por gracia sois salvos, aleluya. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Es la gracia de Dios. Es la gracia que llegó a la casa de esta mujer. Es la gracia de Dios que un Dios tan santo venga a una ciudad tan mala.
y precisamente a la casa de una mujer gentil llegar la gracia a la puerta de esta mujer. Es la gracia de Dios. Las palabras de gracia de Dios. Vamos a leer en Romanos capítulo 5. Abra su Biblia en Romanos. Romanos capítulo 5. Después de Hechos, Romanos 5. Y vamos a leer el versículo 20. Dice, pero la ley, las tablas de la ley, el tiempo de la ley, lo que Pablo llama el ministerio de muerte. La ley. Nadie cumplió la ley. Todos debíamos morir porque la ley así lo dice. Pero la gracia se ha presentado. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Claro, la ley resaltó el pecado. Es como cuando tú coges un marcador y resaltas una palabra y abres tu agenda y ves resaltado, se nota. Eso hizo la ley. Hace notar el pecado de la ley. Yo no robaría, no sabía qué robar si la ley dijera no robarás. Pero cuando se introdujo la ley, eso resaltó al pecado y eso me mostró que el pecado mora en mí y que yo soy esclavo del pecado y que de la única manera que puedo presentarme ante un Dios santo y bueno como Dios es a través de Cristo, a través del perdón de mis pecados. La ley, voy a volver a leer Romanos capítulo 5 verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya, hermanos. Allí en Sarepta, allí donde había un foco de culto a Baal bastante marcado, donde los niños los ofrecían a Molot, a Baal para sacrificarlos, que para que Baal les bendijera sus cultivos, que para que les bendijera sus tierras. Esto era terrible, Dios debiera haber mandado fuego, pero el amor de Dios es mayor que su ira. El amor de Dios. Y es la gracia de Dios la que estamos viendo acá. Allí en esta ciudad donde hacían cultos con orgías. Tremendo. Hermano, allí llegó la gracia de Dios. A una mujer que hablaba de Dios, pero no conocía al Dios de gracia. Y dice la Escritura entonces que el pecado abundó, pero la gracia sobreabundó. Y en Efesios 2.8, pues ya lo mencioné, pero leámoslo, Efesios 2.8, para que tú lo escribas. Y dice la Escritura, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. En estos tiempos, en los que hay muchas imágenes parecidas a esta historia, tal vez muchos saldrán con mercados y pensarán que esto les va a abrir una puerta al cielo. Pues yo le doy gracias a Dios por los que están haciendo eso, aleluya. Pero te digo algo, si tú no te arrepientes, así entregues 1000 mercados, no te vas a salvar, solo a través de la gracia de Cristo. Y yo le doy gracias a todos los que participan en esto. Bueno, sigamos mirando la palabra. En el verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Número 2, esto lo llamamos la provisión de la gracia. En el versículo 13 lo llamamos palabras de gracia, pero en el 14 lo llamamos la provisión de la gracia. Solo Dios es el que sustenta. Amén, mis hermanos. Aquí la tierra llevaba 3 años sin llover. Aquí no llovía, no caía agua, los ríos se secaron. No había fuerza para la tierra producir comida. ¿Y quién hace eso, mi hermano? Solo Dios. Miremos un salmo que me encanta. Salmo 104, es un salmo que me encanta leerlo. Dice la palabra en el verso 14, Salmo 104, subrayelo, mi hermano. Él, Dios, hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Aleluya. ¿Quién? Dios. Eso es la provisión de la gracia. No solamente son palabras de gracia las que llegan a nuestra vida para ser salvos y ser perdonados, sino es saber que Él es el que puede proveernos para todo lo que necesita usted, sus nietos, sus hijos, sus hijas,
su abuelo, su abuela, todo viene de Dios. Él es el que sustenta la vida y la necesidad nuestra está resuelta en las manos de Dios. No tenemos por qué temer. Tenemos que buscarle de todo corazón. Tenemos que arrepentirnos, sí, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Los pecados nos tienen apartados de la presencia de Dios y solo Jesucristo es el que nos puede reconciliar con su Padre, pero eso debe hacerse efectivo en su vida. No es solamente creer en Dios ya, es creerle a Dios y a su palabra. Y la palabra manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y por ahí empezamos bien. Número 2, provisión de la gracia. Esta gracia solo viene de Dios. Él es el que provee todas las cosas, es el que hace brotar la hierba, la harina, todo viene de Dios. Amén. En el verso 15 dice la escritura, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Aquí noto yo algo importante. Es, hermano, la enseñanza de la gracia. Tenemos palabras de gracia, provisión de la gracia, pero también la enseñanza de la gracia. ¿Cuál es la enseñanza de la gracia? La enseñanza de la gracia es que la gracia salvífica, que quiere decir que no solamente trae salvación el Señor a nuestra necesidad, sino también esta gracia salvífica nos enseña a cada uno de nosotros a depender, a tener una dependencia total en el Señor. Eso es lo que quiere enseñarnos la gracia. Antes no, antes nosotros decíamos, yo soy el que trabajo, yo soy el que pago, yo soy el que hago, yo, y nuestro yo, y nosotros yo, con nuestro yo hacemos tantas cosas desagradando a Dios. Y humillamos aún, y maltratamos aún. Yo soy el que pago, yo soy el que compro, y yo, primera persona, el ego del hombre elevado a las 7. Desafortunadamente eso pasa. Esa es la vida de muchas mujeres, esa es la vida de muchos hombres. Solo basta con encontrar un buen empleo y empezar a ganar mucho dinero y empieza el orgullo a crecer. Yo por allí, yo por allá. En cambio el Señor nos enseña a ver que no es nuestro dinero, que no es nuestra posición social, que no es mi apellido, que es la gracia de Dios. Y quiero invitarte, mi hermano, a que tú también dependas de esta gracia. A que puedas decir cuando digas el Padre nuestro, danos el pan nuestro de cada día. Pero cuando es el yo, nosotros queremos llenar ese carrito 30, 40 días, 50 días, pero cuando dependemos de Dios, podemos vivir tan tranquilos, diciéndole, Señor, dame el pan nuestro de cada día. Podemos decir y repetir como dice 1 Timoteo 6:8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hoy Dios nos está hablando, mis hermanos. No solamente le habló a esta mujer de Sarepta, también te está hablando a ti. Escúchalo, abre tu corazón y entrégate a Él toda tu voluntad, todos tus sueños, todos tus proyectos, que Él quiere hacer algo mejor para ti. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar y a darle gracias al Señor y nos vemos con la ayuda de Dios el viernes con otros 30 minutos de palabra de Dios. Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias porque a esta mujer tus palabras de gracia y tu provisión de gracia le enseñaron que dependiendo de ti no le iba a faltar jamás nada, porque tú eres el que provees para todos. Aún haces llover sobre buenos y malos. Y ahora, Señor, que somos hijos tuyos, ¿cuánto más no harás por nosotros? A esta buena mujer no le faltó la harina, no le faltó el aceite. La harina que es figura de la vida perfecta y eterna de Cristo. Y el aceite que es figura de la presencia eternal del Espíritu Santo. Mientras que tu presencia esté con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros, Señor? Que esa presencia permanente esté en nuestra vida, en nuestra casa, en la vida de nuestros hijos y aprendamos a vivir delante de ti confiadamente. En el nombre de Cristo, amén, aleluya. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, Dios les guarde a todos. Un abrazo para todos, mis hermanos, mis amigos y todos los que en alguna medida nos conocemos. Que Dios les bendiga.